Bueno, vamos a ver, ya voy retrasado de lo que tenía pensado hacer hoy. ¿Hemos pasado la prueba? No, pero a ver si en estos 10 minutos acabamos esto. Vale. Bueno, estamos en los versículos 16 y 17. Ya entonces decíamos un poco el tema de que esos versículos van a permitir ahora que se ejerza la funcionalidad del nombre, imagen y semejanza, ¿ya? Y lo que es el tema de Hesed Yemet, la fidelidad y lealtad en el pacto, ¿ya? ¿Cómo esto? Fijaros, el árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya? Es ese árbol que es descrito así. ¿Y por qué es descrito? Fijaros que con lo que ha mencionado Esther, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, eso es prerrogativa divina. Ese árbol es descrito así, en cierta manera, porque saber y el bien y el mal es algo que le pertoca, sobre todo a Dios, es prerrogativa divina. Y Adán, aunque no experimentase lo que era malo, ¿ya? Aunque en el Edén, como bien se ha dicho, no se conocía el mal en cierta manera, Adán no necesitaba experimentar para saber lo que era bueno y malo. ¿Por qué no necesitaba experimentar Adán? ¿No necesitaba o necesitaba? Adán no necesitaba experimentar lo que era bueno o malo, no lo necesitaba. Tampoco se había planteado hasta ese momento, ¿no? Se había planteado. No, y aparte el haber sido hecho a semejanza de Dios, no tenía que cumplir ese papel, digamos. Tenía que cumplirlo, pero ¿por qué Adán no necesitaba experimentar lo bueno y lo malo? Para decir, esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué no lo necesitaba experimentar? Porque fijaros que esto, lo que os he dicho hoy en día se dice, no, oye, se han de probar todo para saber lo que es bueno o malo. Pero eso no es un principio bíblico. Pero es que se supone que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Sí. Entonces no había maldad por ningún lado. Estaba Satanás, pero que se filtró después dentro del Edén, se metió allí, pero Sí. no había maldad antes. Pero No había maldad, era inocente. No había maldad, era inocente, ¿vale? Y no necesitaba comer de ese árbol para decir, pues ahora sí es malo. No necesitaba experimentar eso. ¿Por qué? Hay algo clave aquí. Pues no sé. Porque era Dios el que, el que tenía ese conocimiento, entonces Vale. él no tenía que decidir por él mismo, sino por Dios. Dios era el que... Vale. Va bien por ahí. Fijaros que no necesitaba Adán, aunque no había conocimiento de lo malo, no había nada de esto. Adán no necesitaba experimentar lo que era bueno o malo, no necesitaba probar para saber lo que era bueno y malo. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios y eso era suficiente. La palabra de Dios había dicho, de todo árbol podrás comer ciertamente y de este no comerás. Por lo tanto, la guía para Adán no era probar esto sí o esto no. La guía de Adán era la palabra. Y lo que tenía que ser era obediente a la palabra de Dios. Sí, por eso la guía era la palabra. Por lo tanto, hoy en día que se dice, no, has de probarlo todo para saber si es bueno o malo. No, tenemos algo que ya la reforma definió, definió como nuestra regla de fe y conducta de lo que tenemos que creer y cómo vivimos conforme a lo que creemos. Esta regla de fe y conducta, ¿cuál es? La palabra de Dios. La Biblia. Por lo tanto, la Biblia nos determina. La palabra de Dios ahí, esa primera instrucción determinaba lo que era bueno y malo para Adán, suficiente. ¿Ya? Por lo tanto, fijaros que la centralidad de la palabra es esencial. Lo era en el Edén y lo sigue siendo para el pueblo de Dios hoy en día. ¿Ya? Entonces, fijaros que ese árbol, conocimiento de Dios, el bien y el mal, eso lo tiene Dios, pero fijaros que esa expresión, bueno y malo, es una expresión que aparece en la Escritura varias veces. ¿Ya? Lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo, y sabéis muchas veces cómo se aplica esa expresión. El discernir el bien y el mal, hemos dicho que es prerrogativa divina. ¿Sí? Sí. Porque Dios es omnisciente, Dios es verdad en sí mismo, pero la expresión discernir el bien y el mal, discernir lo bueno de lo malo, es una expresión que muchas veces es aplicada en la Escritura a aquellos que tienen una posición de superioridad, sobre todo a los reyes. Fijaros en 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y ahí se da un evento con un niño, que no se sabía exactamente de quién era la madre del niño. Y se presenta a Salomón. ¿Y Salomón quién era? El rey. Muy bien, rey. Tenemos a Salomón, rey.
que antes ya os he dicho que es en cierta manera imagen de quién, De Dios. del primer Adán, se nos presenta. Sí. ¿Ya? Y ahí está el niño que no se sabe quién es la madre, ¿ya? Y fijaros lo que se nos dice en el versículo 17 del segundo libro de Samuel, Perdona, Samuel, ¿qué? 14. El versículo 17 de 2 Samuel 14. Hay varias citas de esas, pero mencionamos una. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. ¿Ya? Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, y fijaros ahora, para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Veis la expresión? Discernir el qué. El bien. Lo bueno de lo malo, el bien y el mal. Por lo tanto, fijaros que la idea de discernir lo bueno de lo malo, ¿ya? Lo que es correcto de lo incorrecto, aquí es aplicado ¿a quién? Al rey. Es aplicado al rey, ¿ya? Salomón, aquel que es a la imagen también de ese primer Adán. Por lo tanto, fijaros que aquí el primer Adán, como rey, tenía que hacer ¿qué? Discernir entre, Discernir el qué, entre lo bueno y lo el malo. bien y el mal. ¿Sí? Y eso venía marcado por ese árbol. Y que fuese un árbol es importante. Bueno, ¿por qué es importante que fuese un árbol? ¿Por qué no pudo poner, yo qué sé, un monolito ahí? Un monolito del bien y del mal. No, puso un árbol. ¿Ya? Bueno, en parte porque era un jardín. No es normal que hubiese árboles. ¿Ya? Pero fijaros que los árboles en la historia bíblica eran lugares donde los juicios se ejercían. Había varios lugares donde juicios se ejercían. Uno de los lugares eran las puertas de las ciudades. Ya, las puertas de las ciudades eran lugares de juicio donde los ancianos se sentaban y ejercían juicios sobre asuntos determinados. Pero los árboles eran lugares donde los juicios se ejercían. ¿Ya? Por ejemplo, en Jueces había alguien que estaba sentado bajo una palmera. ¿Quién era? Mira, ahora que nos pregunta quién estaba sentado. No. Vamos a Jueces 4. Débora. Muy bien, Débora. Quedamos en Jueces 4, ¿ya? Y el versículo 5. O leemos a partir del versículo 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El juicio es el discernimiento de ciertas cosas, ¿ya? Por tanto, fijaros que los árboles eran lugares donde ¿qué? Donde los juicios se ejercían. Por tanto, fijaros que nos encontramos un árbol, el cual no se podía comer, del bien y el mal, ¿ya? Un árbol, lugar donde un juicio debería haber sido ejercido. Un juicio discerniendo el qué, lo que era bueno y malo. Eso es importante porque cuando la serpiente entró en ese lugar prístino del jardín del Edén, ¿ya? Adán, como cabeza de pacto, por eso es importante. Adán aquí es creado primero y Dios le da ese mandamiento a Adán, ¿ya? Nos lo sitúa esto como cabeza de pacto. Eso es muy importante. Adán, como cabeza de pacto en esa relación con Dios, tenía la responsabilidad de ¿qué? De ejercer esa lealtad y fidelidad. ¿Ya? ¿Y cómo se ejercía esto siendo imagen y semejanza? Cuando el caos entró en la perfección del jardín del Edén, ¿cuál era el caos? El pecado. Antes de eso. Yo Antes. estaba. Bueno, el caos era la serpiente. ¿Ya? Representado por la serpiente, cuando el caos entró, ¿ya? Aquel que era imagen y semejanza y cabeza de pacto, ¿qué hubiese tenido que hacer? Delante de un árbol que era lugar de juicio, hubiese tenido que discernir lo que era bueno y malo. ¿En base a qué Adán discernía y ejercía ese juicio? A la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios. Por lo tanto, hubiese tenido que ejercer juicio, es decir, gobernar como imagen de Dios sobre el caos
de la serpiente, como Dios gobernó sobre el caos inicial, y hubiese tenido que ejercer ese gobierno sobre la serpiente, ¿de qué manera? Mediante la palabra, es decir, siendo fiel al pacto con Dios. Y el primer Adán hubiese tenido que ¿hacer qué? Destruir la cabeza de la serpiente en ese momento. Por lo tanto, fijaros que el primer Adán no hizo esto. El postrer Adán hará esto. ¿Ya? Pero fijaros que esa prueba es lo que permite entonces el qué? Que el ser humano ejerciese su funcionalidad de ser imagen y semejanza y establecer el gobierno del Creador, venciendo ese caos que venía con la serpiente. ¿Sí? Y eso se hacía siendo fiel al pacto, a esa palabra. ¿Sí? Por lo tanto, esa prueba permitía esa fidelidad y permitía que se ejerciese el ser imagen y semejanza. El primer Adán falló, tristemente. ¿Ya? O tristemente o no tanto, porque tenemos algo que no hubiésemos tenido quizás si esto nos hubiese dado. ¿Ya? Pero básicamente será el postrer Adán, Cristo, quien permite esto. Y después de esto viene lo que es el tema del matrimonio. Crea a Eva, ¿ya? ¿De dónde? De una costilla. Vale, de una costilla, ¿ya? ¿Crea? Antes de esto, fijaros que Dios le da a Adán que nombre a los nombres de los animalitos. ¿Ya? ¿Por qué creéis que Dios le da esto? Para que ejerza el dominio que tiene que ejercer. Vale, nombrar a alguien, ¿ya? Era ejercer en cierta manera autoridad, era signo de autoridad. ¿Ya? Por tanto, fijaros que todo proviene de aquí, de esta idea de gobernar, de ejercer autoridad. ¿Ya? No se encuentra a nadie idóneo para Adán, ¿ya? Y crea a la mujer como ayuda idónea. Entonces dejará a padre y madre, etcétera, etcétera, serán una sola carne y ambos a imagen y semejanza, ¿ya? Esencialmente iguales, con roles distintos. ¿Por qué? Porque Adán en Génesis 2 es creado primero como cabeza de pacto, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se desliga un concepto que los teólogos han llamado el concepto federal. No era del PSOE, ¿eh? El concepto federal. De cabeza federal. ¿En qué sentido? En que Adán, ¿ya? Borro esto, ¿ya? Y esto lo veremos en un texto que leeremos ahora. Fijaros que Adán, como cabeza del pacto con Dios, ¿ya? Era representante de ¿qué? De toda la humanidad. De tal manera, lo que sucediese con aquel que era representante, cabeza federal de toda la humanidad, lo que sucediese con la cabeza, sucedería con toda la humanidad que él representaba. ¿Ya? Nuevo pacto. Por eso cuando Eva peca, porque en realidad fue la primera que pecó, ¿ya? Fue así, Pablo lo dice. Ya le explicaba a Fernando que mi abuela, yo recuerdo siempre a mi abuela, en nuestra casa tiene un pasillo y ella llevaba las zapatillas y venía con las zapatillas y yo escuchaba el ruido de las zapatillas, clac, clac, clac. Y venía siempre por detrás, me tocaba y me decía, ¿quién pecó primero? Y antes de que yo pudiese responder, me decía, el hombre, y se iba. Bueno, Pablo dice, Eva pecó primero, pero bueno, Adán, no se sabe en Génesis 3 dónde estaba Adán, pero es probable que estuviese ahí. ¿Eh? Es probable que estuviese ahí, porque después Eva le da y Adán come y así. Pero fijaros que a quién se culpabiliza. Pablo en cierta manera dice que la mujer fue por salida primero y así, pero a quién se culpabiliza, en qué sentido es Adán, por ser cabeza de pacto, por ser esa cabeza de pacto. Y cuando Adán cayó como cabeza federal y toda la humanidad era, esto es importante, toda la humanidad era vista en Adán. ¿Ya? En Adán. Por lo tanto, lo que pasase con Adán pasaba a toda la humanidad. Y lo que se imputase a Adán o se acreditase a Adán, se acreditaba a toda la humanidad. Eso he dicho antes que era importante ver que Adán era creado primero como cabeza de pacto, porque en el nuevo pacto tenemos un nuevo Adán que es cabeza federal de ¿qué?
de una nueva humanidad. ¿Ya? Esa nueva humanidad aquí fue por creación, esa nueva humanidad aquí es por redención y creación, por medio de la fe y en el nuevo Adán. ¿Sí? Y eso es importante porque lo que se nos dio en el primer Adán es esencial. Ese concepto de cabeza federal, lo que se da en el postrer Adán, se imputa a toda la nueva raza humana en el postrer Adán. ¿Sí? Fijaros ese concepto, ¿ya? En Romanos. Vamos a Romanos. Fijaros en Romanos 5. ¿Ya? Aquí ya terminamos con esto, ¿ya? Fijaros en Romanos 5. A partir del versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaros bien, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿ya? Entró por Adán, y por el pecado la muerte, ¿ya? Es ese juicio. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Aquí es la idea de entró el pecado por el primer Adán, a toda la raza humana, por lo tanto toda la raza humana es culpable, sin excepción, sin distinción. ¿Ya? Y hasta el final. Ya está. El final siempre lo seremos. Ya, Bueno, hasta eso. Ya, pero... ¿Ya? Porque ahora la cuestión es que somos pecadores redimidos. ¿Ya? Eso es importante. Seguimos cayendo, pero somos pecadores perdonados, ¿ya? Redimidos. Porque claro es que esto entra y dice, por cuanto todos pecaron. Aquí la idea de Pablo es decir, oye, no solamente es la culpa de Adán, ¿eh? La culpa también es tuya. ¿Ya? Cuando esto entró, ¿ya? Y no le eches la culpa a Adán, cuando todos pecaron. ¿Ya? Pero fijaros ahora en el versículo 13, 14, fijaros. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Está diciendo aquí Pablo. Y tú sabes que es pecado porque hay ley. La ley te dice, oye, no codiciarás. Si codicias, pecado. ¿Ya? Pero eso vino ¿con qué? Con Moisés. ¿Ya? Fijaros el versículo 14. Antes de Moisés no había la ley que te dijese, no codiciarás si sabías que eso es pecado. Pero fijaros el versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aunque antes de Moisés, ¿ya? No había la ley que te dijese, no matarás, la gente se moría igualmente. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Por lo tanto, eso quiere decir que hubo una culpabilidad, un pecado que fue imputado a ellos, ¿ya? Que venía de ese primer Adán, ¿sí? Pero así como la muerte es imputada a toda la raza humana por el primer Adán, la justicia del postrer Adán es imputada por fe a la nueva raza humana, ¿sí? Bueno, esto es más de teología sistemática, así que era solamente para explicar esto, ¿ya? Cabeza de cierta manera. Entonces, fijaros que después crea a la mujer y ambos ejerciendo como imagen y semejanza, hay igualdad en esencia, pero hay complementariedad en roles. Eso es importante. Hoy en día que todo el movimiento feminista de lo mismo y todo y así, vale, muy bien, pero es la idea de que Dios creó varón y hembra, imagen y semejanza, igualdad en esencia, pero hay diferencia y complementariedad en roles. El hombre ejerciendo el rol y la mujer ejerciendo el rol. Y esos dos roles funcionando en el matrimonio para que se extendiese el ¿qué? El reino del Creador. Eso se daba con ese matrimonio, ¿ya? Y es importante en Génesis 2, ¿ya? Porque eso nos apunta, fijaros, ese matrimonio nos apunta al final ¿a qué? A lo que será el matrimonio último de aquel que será cabeza de su esposa, Cristo y la Iglesia, en una relación de pacto, ¿ya? En un nuevo pacto en ese matrimonio de lealtad y fidelidad. No gracias a nosotros, sino gracias a que Cristo murió y derramó su sangre, ¿ya? Porque Él fue fiel, nosotros permaneceremos hasta el fin. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Fijaros que Génesis 1 y 2 en cierta manera nos ha dado las directrices para entender ahora la historia de la salvación, ¿ya? Porque ahora vamos a ver que vamos a pasar a
a una parte un poco más crítica, pero es que si os ponéis a pensar, fijaros que todo este concepto, al final todo esto acaba cumpliéndose en Cristo, porque llegamos a lo que es a Israel, y ya os he explicado, Israel es descrito como el hijo primogénito, un reino de sacerdotes, es decir, ese rol adámico es dado a quién? A Israel, es ese nuevo Adán, el cual le es dado un tabernáculo, un templo en una tierra que fluye leche y miel, descrita como que un jardín. Por tanto, fijaros que es como si ahora Israel es el nuevo Adán, encargado de extender lo que es el reino de Dios en un nuevo Edén, y la señal del pacto con Israel era el sábado, el día de reposo, ¿ya? En el cual ese día Dios les permitía en cierta manera volver a recordar el reposo del Edén mismo. ¿No? Fijaros que todo es un restablecimiento del ideal. Eso acaba cumpliéndose al final en Cristo, ¿ya? Que es aquel que básicamente nos dice: venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos da el reposo no del sábado, Cristo nos da el reposo del séptimo día. Por tanto, por eso no guardamos el sábado de manera concreta, un día concreto. Todos los días es el día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llevado a ese reposo. Porque Él es el que inaugura la nueva creación. Porque Él es el templo de Dios. Esto ya inaugurado acaba cumpliéndose en donde? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esa nueva Jerusalén, ese nuevo jardín del Edén, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? Caramba. Bueno, pues ahora pasamos a viajar un poquito más en lo que es la historia de la revelación. Vais entendiendo, a ver, aunque no desarrollamos del todo lo que es el tema en cómo se va cumpliendo en Cristo, lo vais viendo más o menos. ¿Sí? Porque esto, el siguiente curso que es Teología del Nuevo Testamento, yo voy tomando todos estos temas, cómo se van cumpliendo en Cristo, ¿ya? El tema del día de reposo, todas estas cosas. Pero aquí voy lanzando en cierta manera cosas, pero fijaros, ¿ya? Fijaros cómo la historia continúa. Entonces pasamos de Génesis 1 y 2 en Génesis 3. ¿Ya? Génesis 1 y 2, ese ideal que hemos escrito. Génesis 3, la caída. Y ese ideal, en cierta manera, es perdido, ¿ya? Pero vamos a ver cómo Dios va a restaurar todo esto, ¿sí? Y pasamos a lo que es Génesis 6 y 9. ¿Por qué pasamos directamente aquí? Porque acordaros de que la historia de la salvación está organizada en ¿qué? ¿Qué es lo que decimos aquello que organiza y sustenta la historia de la salvación? Eran los pactos. Muy bien. Recordaros que Génesis 1 es el pacto, Génesis 6, os acordáis que lo repetiremos, es el mantenimiento, ¿ya? De ese primer pacto, ¿ya? Por lo tanto pasamos aquí. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ver lo que sucede en el diluvio? ¿Ya? Intentaremos verlo. Fijaros, vamos a verlo de tres maneras. Vamos a tocar tres puntos. Primero veremos el contexto previo al diluvio, ¿ya? Sobre todo en Génesis 6. Hay un contexto previo que es importante conocerlo antes de que el diluvio llegue, ¿ya? Que será Génesis 6. Después, el segundo punto será ver el diluvio, Génesis 7 y 8, como una nueva creación. ¿Sí? ¿Vale? El primer punto será el contexto previo, que eso será básicamente Génesis 6, no todo, ¿ya? El segundo punto será el diluvio como una nueva creación. Eso será básicamente Génesis 7 y 8. Y el último punto que veremos será las estipulaciones del pacto, o de pactos, ¿ya? Que será Génesis 9. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver si podemos finiquitar un poquito esto, ¿ya? Fijaros, vamos primero a lo que es el análisis del contexto del diluvio, ¿ya? El contexto previo antes de que el diluvio llegue. Y eso es importante ver ese contexto previo, ¿por qué? Porque nos va a permitir entender las razones del diluvio y nos va a permitir ver en cierta manera el significado de lo que es el diluvio dentro de la historia de la salvación, ¿ya? Tiene un significado dentro de ese progreso de la historia de la salvación. Entonces, las razones
del diluvio y cómo el diluvio encaja dentro de toda esta historia bíblica, eso es importante por dos razones. Una, porque el diluvio ha sido considerado por muchos como ¿qué? Como un mito, ¿ya? Como algo que nunca sucedió, ¿ya? En ese sentido. Pero vamos a ver que el hecho de entender las razones y de entender qué papel juega el diluvio dentro de la historia bíblica nos va a ayudar a ver de que no es un mito, sino que tiene una gran importancia dentro de esta historia, de que fue un hecho histórico, ¿ya? Y el segundo motivo es porque muchas veces se ha puesto el diluvio, se ha analizado de manera antropológica, científica, etcétera, 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 y se ha puesto muchas veces lo que es la ciencia y teología en oposición, ¿ya? La ciencia dice, no, es que nunca pudo ser así, como dice la Biblia, etcétera, 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 y una gran cantidad de cosas, ¿ya? Fijaros en lo que un autor, la cita es un poco larga, ¿ya? Pero nos permite ver el debate que existe entre ciencia y teología. Fijaros lo que un autor, John McCampbell, dice lo siguiente, dice, por muchos siglos los cristianos han aceptado estas enseñanzas bíblicas en su sentido literal sin ninguna cuestión, hasta el siglo XIX. Pero la Tierra fue asumida totalmente, la Tierra fue asumida a tener solamente 6.000 años de antigüedad y muchos de los sedimentos rocosos de su corteza, especialmente aquellos conteniendo fósiles, se creía que se habían formado durante las catastróficas condiciones del diluvio en tiempos de Noé. Estas son las inferencias obvias que pueden ser sacadas en base a las presuposiciones de la fiabilidad literal e histórica de las narraciones bíblicas, ¿eh? Dice, pero, ha habido un cambio gradual en la manera de ver las cosas en los 2 siglos pasados, con un sentido más intenso del estrato rocoso de la Tierra, junto al desarrollo de un espíritu más inquisitivo y racionalista entre los académicos, una explicación completamente diferente de los orígenes ha sido planteada. Como resultado, especialmente de los estudios y teorías de hombres como Hutton, Lewell y Smith, todo culminó hará unos 100 años con la publicación de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Ese hombre. Y las tortuguitas, dice. Los sedimentos rocosos, en ocasiones sedimentados bajo miles de metros, es asumido que fueron depositados por procesos ordinarios de deposición a un índice similar a los actuales. Este concepto, por lo tanto, implica que la Tierra tiene que ser extremadamente antigua. Su edad, basada hoy en día en evidencias radioactivas, está entre 4,5 y 6 billones en lugar de los tradicionales 6.000 años. Los cristianos serios, deseando por supuesto aceptar ambas verdades, ¿ya? Aceptando ambas verdades, ¿ya? Las reveladas en la Escritura y las encontradas por la ciencia se encuentran entre la espada y la pared. La decisión de qué posición debe ser aceptada ha sido hecha muchas veces simplemente en base a intereses propios. ¿Qué es lo que este autor nos muestra? El dilema entre ¿qué? Entre ciencia y revelación, ¿ya? El debate es complejo y no vamos a meternos en ello en ese sentido, pero si me dan a escoger aceptar una de las dos verdades, ya sé cuál me quedo, ¿ya? Me quedo evidentemente con la verdad bíblica en ese sentido. ¿Por qué? Creo que no debemos poner en contradicción lo que es la ciencia y la revelación, es decir, no habría ciencia si no hubiese Dios, ¿ya? Eso está así. Y las leyes físicas existen porque Dios las ha creado. Y las leyes físicas, es decir, yo sé que si me tiro de un tercer piso me voy a estampar contra el suelo, porque hay una ley de la gravedad que no solamente Dios la ha creado, sino que Dios, en su providencia, mantiene que la ley de la gravedad funcione como tiene que funcionar, ¿ya? Por tanto, sé que si me tiro del tercer piso, a menos que Dios haga un milagro, me estampo contra el suelo, ¿ya? Entonces, no creo que tenga que ponerse en contraposición esas cosas, pero ese debate está, ¿ya? Por lo tanto, creo que lo primero que debe decirse es centrar la posición que sustentamos aquí. Al igual que muchas veces, ya os he dicho, Génesis del 1 al 3 se niega la historicidad, ¿ya? Génesis 6 al 9 también se niega muchas veces, ¿ya? Como un mito que no fue exactamente como así. Hay en el National Geographic algo que hablan del diluvio de Noé. Ostras. Y al final todo acaba reduciéndose de que el arca de Noé en realidad fue una pequeña balsa construida por Noé, que lo que era un comerciante, y que hubo quizá el río pues aumentó de caudal, y gracias a esa barca
que tenía en cierta manera Noé que guardar su business, ¿ya? Pues construyó la barca para poder, bueno, en fin, total, casi no tiene nada que ver con la narración bíblica del diluvio, ¿ya? En ese sentido. Pero acordaros de que la revelación es histórica. El fundamento de la revelación bíblica es la historia. Los hechos históricos salvadores son históricos en la historia. La revelación nos narra esos hechos históricos. Por lo tanto, lo que centramos aquí es que el diluvio fue un hecho histórico. Sucedió en la historia y en el tiempo. Y verlo así es esencial. Espero que lo veamos a lo último, si llegamos, ¿ya? Es esencial porque si no vais a ver que hay muchas cosas que se nos van a perder, sobre todo en cómo Cristo y el Nuevo Testamento interpretan ese diluvio, ¿ya? Por lo tanto, es un hecho histórico. Y ahora nos centramos en el contexto. Y el contexto lo vamos a ver desde dos puntos distintos. Primero, analizando el contexto previo al diluvio, veremos el progreso de la redención, desde Génesis 3 hasta que llegamos a Génesis 6, ¿ya? Porque ese progreso de Génesis 3 al 6 es importante para entender el contexto. Y después analizaremos los versículos del 1 hasta el 12 de Génesis 6, ¿ya? Porque ahí se nos muestra un poco lo que sucede y por qué Dios decide mandar el diluvio. ¿Sí? ¿Bien? Vale, pues primero en ese contexto vamos a ver el progreso de la historia de la redención desde que el ser humano cae hasta lo que es Génesis 6, porque esa progresión va a ser importante. ¿Sí? Fijaros, el ser humano en Génesis 3 cae, ¿ya? Se rebela contra Dios, es infiel al pacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Toda la raza humana y toda la creación es una raza humana caída, ¿ya? Y se pierde el ¿qué? Se pierde el dominio sobre toda la creación, ¿ya? Todo esto es perdido, ¿ya? Fijaros cómo un autor, Dempster, lo expresa, dice: por la desobediencia a la divina palabra y por comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el hombre y la mujer son exiliados de su hogar geográfico, pierden ese dominio, ¿ya? Del salón del trono del universo, me gusta cómo lo pone, para vivir al este del Edén, la película, ¿no? Al este del Edén, desposeídos de la realeza, por eso se perdió. Son removidos de la fuente del río de vida y de la fuente de su bendición, la presencia divina. Eso es lo que sucedió con la caída, ¿ya? Y fijaros que esta caída nos ayuda en cierta manera a entender tres cosas que son importantes, ¿ya? Por un lado, nos ayuda a entender que la historia de la redención, a partir de aquí, la historia de la redención se va a mover en una creación y en una raza humana que es caída. ¿Sí? ¿Vale? A partir de Génesis 3, las cosas cambian. Ya nos movemos en una raza humana y en una creación la cual es plenamente caída, hasta que lleguemos al nuevo pacto, Cristo, que se inaugura la nueva creación. Entonces viviremos en una tensión, el ya pero todavía no. ¿Os acordáis de esto? Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, pero es importante Génesis 3 porque a partir de aquí se vive en una creación caída, y eso es importante para cuando lleguemos a Génesis 9, porque vamos a ver que las estipulaciones del pacto, aunque este pacto mantiene el de la creación, van a haber ciertas estipulaciones distintas, ¿sí? Las cuales van a tener que darse porque la situación en la que se vive es distinta. No es una creación, una situación de perfección, es una situación de caída. Por tanto, hay estipulaciones distintas, adaptadas a esa nueva situación, ¿sí? Génesis 3 es importante la caída porque nos ayuda a entender la necesidad de ¿qué? De una escatología redentora. ¿Quién se acuerda de lo que era esto? ¿Qué era la escatología redentora? Venga, va, que es la última clase, hasta septiembre, octubre. La nota final. Vale, muy bien. ¿Vale? Escatología, lo que es las últimas cosas, redentora. Acordaros que es lo que explicamos, acordaros de Génesis a Apocalipsis, de una primera creación a una nueva creación. Por tanto, lo que es la historia de la redención, ¿qué es lo que hace? Restaurar el ideal de la primera creación. Una escatología redentora. Mediante la redención se va a restaurar el escatón, el ideal de la primera creación, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ahora. El diluvio va a ser precisamente esto, lo vamos a ver, ¿sí? ¿Vale? Y lo tercero, lo que es la caída,
es importante porque nos va a dar el contexto para entender el diluvio. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Fijaros, el ser humano cae, pero Dios no va a pasar páginas sobre el ser humano caído y sobre toda la creación caída, sino que va a establecer la manera en cómo restaurar ese ideal de la creación. Cómo restaurar al ser humano caído, cómo restaurar ese ideal de la creación. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Génesis 3:15. ¿Eh? Lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo va a tomar forma en la historia en Génesis 3:15. Lo que se ha conocido como el protoevangelio. ¿Sí? Fijaros Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso se ha llamado el protoevangelio. Proto, ya en griego, primero, evangelio, buenas noticias, es decir, las primeras buenas noticias, ¿ya? Porque fijaros que después de la caída del ser humano, Dios inmediatamente, en las palabras que le dice a la serpiente, establece la manera en cómo restaurará ese ideal perdido, ¿sí? En cómo restaurará ese ideal caído, ¿sí? Eso ya está decretado antes de la fundación del mundo, pero aquí nos dice ahora la historia cómo eso va a darse. Un tanto críptico, ¿ya? Si solamente tuviésemos Génesis aquí, no sabríamos bien cómo las cosas se dan, ¿ya? Pero la revelación es progresiva, la tenemos toda, ya sabemos cómo esto se cumple. Pero fijaros que en ese versículo 15 hay lo que se ha llamado una esperanza genealógica, de genealogía. Es decir, la esperanza de la restauración viene dada ¿por qué? Viene dada por una simiente de la mujer, ¿sí? Hay una esperanza de genealógica, hay alguien que va a venir que va a restaurar esto, ¿sí? Pero bien, creo que en vuestras notas tenéis una estructura literaria de ese versículo 15, ¿sí? No sé si la tenéis delante de vosotros, ¿eh? Si no, pues voy a intentar explicarlo. Pero fijaros que si tenéis esa estructura o el versículo delante de vosotros, fijaros que primeramente Dios establece enemistad con quién. Entre la mujer y la serpiente, ¿ya? Ahora bien, ¿quiere decir esto básicamente que las mujeres van a tener miedo de las serpientes y las serpientes van a tener miedo de las mujeres? No. Gracias a Dios que habéis respondido que no, porque a mí me dan miedo también las serpientes, ¿ya? Y las arañas. Pero fijaros que básicamente no quiere decir eso. Es decir, hay una enemistad entre la mujer y la serpiente, pero esa enemistad es extendida, debe ser entendida como una enemistad entre ¿qué? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ahora si seguís leyendo el texto, pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Y fijaros que es importante ver esas dos frases. Fijaros que esas dos frases, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, las dos frases dependen del verbo poner, ¿ya? Y pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿ya? Las dos frases dependen del verbo poner. Además, fijaros que, ¿veis que hay ahí el entre y entre? ¿Sí? Hay pocos entres en nuestro texto en español. En realidad, fijaros que lo que está diciendo la Biblia es lo siguiente, es enfático, la preposición entre es enfática aquí, está diciendo, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre su simiente. Hay muchos entres, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, en cierta manera, este entre marca el carácter antagónico entre la mujer y la serpiente, pero sobre todo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El hecho de que estas dos frases, ¿ya? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, dependan del verbo poner, ¿ya? Nos está diciendo que la enemistad en realidad no va a ser entre la mujer y la serpiente de manera principal. La enemistad es extendida a sus simientes, ¿sí? Ahí es donde la enemistad va a verse, ¿ya? La enemistad va a cuadrarse entre la simiente que viene de la mujer, empezando por Eva, y la simiente de Satanás, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y ahora fijaros que es importante. Vemos que la enemistad es extendida entre simientes
por la segunda mitad del versículo 15. ¿Estáis en el versículo 15? Fijaros, ahí hay un cambio de patrón. ¿Os acordáis cuando os expliqué en hebreo hay un patrón de frases? Que suele ser verbo, sujeto y predicado. Aquí, a partir de la segunda mitad del versículo 15, cambia el patrón. El patrón es sujeto, verbo y predicado. Cambia. Si os dais cuenta, en la Biblia hay un punto y coma. ¿Lo veis ahí? Sí. Vale, pues ese punto y coma es, en la traducción española, lo que nos indica de que hay un cambio. Por tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? A partir de la segunda mitad del versículo 15, el autor no avanza su argumento, sino que amplía y explica algo que ya ha dicho. ¿Qué es lo que amplía? Amplía cómo va a ser la enemistad entre simientes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todos me vais siguiendo? Por tanto, el hecho de que ahora el texto amplíe cómo va a ser la enemistad de las dos simientes nos muestra que la enemistad en realidad no es primeramente entre mujer y Satanás y la serpiente, es entre simientes. Y eso va a verse de manera última aquí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí es donde esa enemistad entre simientes va a verse dada. Y fijaros que en nuestras Biblias aparece esta, ¿sí o no? ¿Por qué creéis que aparece esta? Es fácil la respuesta, ¿eh? ¿A quién le gusta la gramática? Esta siguiente. Muy bien, porque se refiere a la simiente. ¿Ya? Simiente es femenino, esta tiene que ser femenino. Pero ¿sabéis lo curioso? Es que en hebreo no aparece esta, aparece este. Aparece este, es masculino. ¿Por qué? Bueno, en cierta manera, porque lo que es simiente en hebreo es masculino, ¿ya? Y no femenino, ¿ya? Pero nos da la idea de que, fijaros que la enemistad entonces no se refiere a la mujer, se refiere a la simiente. Lo digo esto porque el catolicismo romano interpreta esto en relación a María, ¿ya? En relación a María y la simiente y todo esto. Pero fijaros que no es posible porque el hecho de que este sea masculino, al ser simiente en hebreo masculino, se está refiriendo a la simiente, no se está refiriendo a la mujer. La enemistad va a ser entre la simiente. Y esa simiente no va a ser femenina, va a ser masculina, va a ser alguien, una simiente concreta, masculina, que acabará con lo que es la serpiente. ¿Sí? Por lo tanto, fijaros que cuando lo vemos así, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Puedo borrar esto? Fijaros que a partir de Génesis 3.15 algo se genera, ¿no? En Génesis 3.15 este protoevangelio, ¿ya? La manera en cómo Dios restaurará. Fijaros que hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de qué? De la serpiente. Hay una línea que viene de la simiente de la mujer y hay una línea que viene de la simiente de la serpiente. Y esa línea, ¿qué es lo que tendrá? Tendrá enemistad. Es curioso, es Dios quien pondrá esta enemistad, ¿no? Fijaros bien, dice, y pondré enemistad. Cuando Dios es quien va a delimitar la oposición entre estas dos simientes, ¿ya? Y hay cosas de elección y cosas así, pero bueno, fijaros que está enemistad, ¿ya? Hay una diferencia entre simientes, ¿ya? Y hay enemistad, choque entre ellas. Este choque final va a verse entre la simiente de la mujer que herirá a la serpiente misma. ¿Sí? ¿Vale? Fijaros. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente última de la mujer herirá ya no a la simiente de la serpiente, herirá a la serpiente misma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Por tanto, fijaros que, ¿por qué es importante esta oposición? Porque eso es lo que empieza a fraguarse a partir de aquí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, fijaros, de la simiente de la mujer es donde viene la esperanza final, la restauración final. ¿Por qué?
porque va a ser esa simiente última la que acabará con la serpiente misma. Por lo tanto, esta línea de la simiente de la mujer, ¿qué es lo que llevará a lo largo de la historia de la redención? Bueno, llegaremos a Jesús, ¿ya? Pero fijaros que esta simiente de la mujer, a lo largo de la historia bíblica, ¿qué es lo que hará? Será llevar la esperanza de restauración del ideal de la primera creación, ¿sí o no? A través de esta simiente que al final se cumple en Cristo, ¿ya? A través de esta línea de la simiente de la mujer, brota, se lleva a lo largo de la historia de la redención la esperanza de restaurar el ideal perdido en la primera creación. La esperanza de volver a restablecer la imagen y semejanza que el ser humano perdió. ¿Sí? Esa es la manera en cómo Dios lo hará, a través de esta simiente, que se dará con esa simiente machacando la cabeza de la serpiente. ¿Habéis visto la pasión de Cristo? Sí. Lo que me gusta más es cómo empieza, y no me gusta cómo acaba, porque casi no hay resurrección. Eso parece ahí, ya está, punto, ¿ya? Pero me gusta cómo empieza, porque Jesús está orando en Getsemaní, y una vez acaba de orar y se levanta, ¿qué es lo que sucede? Hay una serpiente de color amarillo, y se levanta Jesús, y ¿qué es lo que hace? Pisa la cabeza de la serpiente, ¿ya? Eso es básicamente el cumplimiento final de ese Génesis 3:15. Pero a través de esta simiente de la mujer se progresa al plan de redención de Dios, de restaurar el ideal, de restaurar la imagen y semejanza, de restaurar lo perdido. ¿Sí? A lo largo de esta progresión hay esta enemistad. ¿Sí? Esto se acaba cumpliendo en Cristo. Fijaros en Gálatas. Vamos a Gálatas, ¿eh? ¿Queréis parar o seguimos? Seguimos. Bueno, si alguien quiere beber, puede beber, ¿eh? Voy a tener aquí seco. Fijaros en Gálatas 3:16, ¿ya? Por cierto, el concepto de simiente, ¿ya? Es un concepto que se llama un singular colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Es como la palabra fish en inglés. ¿Ya? La palabra fish en inglés se utiliza para un pescado, para un pez, o para muchos. Tú no dices fishes. ¿Ya? La palabra sheep, lo que es oveja. Tú no dices sheep para uno, es sheep es para muchos. Dices sheep es una o son muchos. ¿Ya? Pues simiente es lo mismo. Simiente es un singular colectivo. Se puede utilizar para un individuo, ¿ya? O para muchos individuos, más de uno. ¿Ya? Fijaros que eso es importante, porque esa simiente lo vemos como un individuo en Abraham, Isaac, Jacob, pero a partir de Jacob esa simiente ya no es un individuo, es un colectivo, que serán los 12 hijos y después Israel. ¿Ya? Y fijaros que Pablo juega con esto en Gálatas, y solamente podemos entender esto si sustentamos que toda la escritura es inspirada por Dios, verbal y plenariamente. Fijaros en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? Ahí arranca desde Adán, Pablo, desde Abraham, porque evidentemente es el tema de la justificación, pero el tema de la simiente nos lleva a ¿dónde? Nos lleva a Génesis 3:15. Esa simiente de la mujer acaba cumpliéndose en Cristo mismo. Ahora bien, desde Génesis 3:15 hasta Cristo, hay todo un progreso en la historia de la redención. No saltamos a lo bestia de aquí a aquí, ¿ya? Podemos hacerlo, pero conveniente que no lo hagamos, ¿ya? Entonces, eso es importante, siempre se cumple en Cristo, pero esa simiente de la mujer que lleva la esperanza en enemistad con la simiente de la serpiente, todo esto progresa a lo largo de esta historia hasta llegar a Cristo y a su cumplimiento, ¿ya? Y fijaros cómo esto empieza a progresar, esa oposición. Ya veis por qué estoy explicando eso. Todo esto es el contexto para el diluvio, ¿ya? Pues importante. Fijaros cómo esta oposición, ¿ya? Nos la encontramos ya en Génesis 4. ¿Qué es lo que sucede en Génesis 4? ¿Qué es lo que sucede en Génesis 4? Que hay mucha maldad. Bueno, exactamente, hay maldad, pero no exactamente eso. Caín. Muy bien. Fijaros que nos encontramos dos hermanos en el cual, fijaros que hay oposición entre ambos.
hombres. Tanta oposición hasta el punto de que uno se acabó cargando al otro. ¿Ya? Es decir, hay oposición de esa Eva, hay dos simientes, Abel y Caín, a cual fijaros que hay oposición entre ambos. Bueno, fijaros que esta idea de enemistad entre dos simientes nos la encontramos ya en lo que es Caín y Abel. Es importante recordar, a ver quién recuerda esto, cómo estaba organizado el libro de Génesis. Sí, os digo que está organizado en 10 cosas. Ah, sí, de En los columnas. coletos. Muy bien, 10 columnas, 10 toledots. ¿Qué eran esos 10 toledots? Eran genealogías. ¿Os acordáis? Sí, excepto uno, Pero faltaba una, ¿no? que era Melquisedec. Sí. Vale, sí, Melquisedec llama la atención porque no tiene genealogía, no se sabe dónde viene. Solo sabemos cuando leemos Hebreos 7. ¿Ya? Porque, claro, en un libro donde todo el mundo sabe dónde viene, donde hay 10 genealogías que sustentan y organizan el libro, un tipo que sale de la nada, pues oye, eso llama la atención. ¿Ya? Pero ¿por qué hay 10 genealogías? Las genealogías son las columnas que sustentan el libro de Génesis, que lo organizan, pero son nombres. ¿De dónde vienen las personas? Esas genealogías dentro de la teología de Génesis, ¿para qué sirven? Sirven para trazar esto. Sirven para trazar cómo progresa la simiente de la mujer y cómo progresa la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. En esas 10 genealogías se ve esas dos simientes progresando a lo largo de la historia. ¿Ya? Y fijaros que la primera nos la encontramos en el choque, la enemistad entre Caín y Abel. Hasta el punto que Caín, en esa enemistad, acabó ¿con quién? Acabó con su hermano, Abel. Y fijaros después del asesinato y de todo lo que se le dice, fijaros que después de todo esto se nos narra la genealogía de Caín. ¿Ya? Una primera genealogía. Fijaros, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si la vamos a leer toda. ¿Eh? Sí, pero quiero ir al final de la genealogía, no vamos a leerlo todo. Fijaros en el versículo 23, ¿ya? Que es el final de la genealogía de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vaya tipejo de Lamec, ¿no? Pero fijaros, algunos han llamado esta genealogía la antigenealogía. ¿Por qué? Porque fijaros la degradación que hay. Vamos de Caín, que cometió un asesinato, hasta Lamec. ¿Y qué es lo que aparece en Lamec? Aparece un tipo que es arrogante y vengativo. La venganza. Por lo tanto, fijaros cómo la genealogía de Caín nos narran ciertamente este avance, el avance de la simiente de la serpiente. Y es un avance terrorífico. Vamos de asesinato en picado a lo que es arrogancia, venganza. Pero fijaros que de repente aparece otra línea. Y eso es sorprendente. Y esa línea es la línea de ¿quién? De Set. Pero fijaros ahora en el versículo 25 de Génesis 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Por qué le llamó Set? El texto explica. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y fijaros ahora lo interesante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿De qué línea los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová? De Set. No de la línea de Caín, de la línea de Set. Y fijaros, a mí esto me encanta, vamos un poquito más. Fijaros que Set le es dado por Dios. Evidentemente Adán conoció a Eva, es decir, Dios, es lo que decimos, Dios soberanamente puede hacer lo que quiera, lo hizo así con María, pero tiene sus medios para hacer las cosas. Oye, la reproducción es uno que él ha dado, ¿ya? Por lo tanto, Adán conoció a Eva, pero fijaros que es Dios quien da a Set. Por lo tanto, Set marca la simiente de la mujer. Y si la simiente de la mujer es la que trae esa redención que restituirá ese ideal perdido,
esa línea de raza humana de imagen y semejanza. Fijaros, el pensamiento glorioso aquí es que la salvación proviene únicamente de Dios. Es Dios quien da la línea de Set en sustitución para que esa redención siga. No es el ser humano, es Dios. Y fijaros cómo ahora vemos que Set es la línea que continúa esa simiente de la mujer, ese ideal de la creación. Porque fijaros en Génesis 5 ahora. Esto lo vimos ya, pero fijaros cómo es descrito en cierta manera la línea de Set. Este es el libro de las generaciones de Adán, el Toledot, generaciones Toledot. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Esto viene de dónde? ¿En qué están leyendo? Génesis 5. ¿Esto de dónde viene? Génesis 1. Muy bien, Génesis 1. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Génesis 1. Ya es esto, básicamente. Pero ahora fijaros. Y vivió Adán 130 años e engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Esto, si os acordáis, lo explicamos para hablar del concepto de hijo dentro de imagen y semejanza. Pero fijaros que hay un paralelo, hay una alusión entre Génesis 1, 26 y 28, imagen y semejanza. ¿Con qué? Con Génesis 5 y el hecho de que Set es engendrado a imagen y semejanza. Fijaros que este paralelo entre Génesis, ¿ya?, creación de imagen y semejanza, y engendrar Set a imagen y semejanza, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que Set sigue la línea de ¿qué? Sigue la línea del ideal de la creación. ¿Os dais cuenta? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, sigue esta línea Set, del ideal de la creación que va a través de la simiente de la mujer dada por Dios. ¿Sí? Y esa línea llega ¿hasta quién? Hasta Cristo. Bueno, una máquina del tiempo. Sí, pero antes de esto, ya ahora vamos al yugo. Llega hasta, fijaros, vamos a Génesis 5, 29. ¿Ya? De la línea de Set viene y llamó su nombre Noé, diciendo, y ahora es importante cómo se define Noé, nos librará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fijaros en Génesis 5, 29. Fijaros, hay una conexión entre Génesis 5, 29 y Génesis 3, 17. ¿Ya? ¿Veis que Noé viene de la línea de Set, sí o no? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué línea sigue? Es la simiente de la mujer. Por lo tanto, fijaros que en Noé, ¿qué es lo que se lleva? Se lleva la esperanza de ¿qué? De restituir el ideal perdido. Y fijaros el paralelo entre Génesis 5, 29 y Génesis 3, 17. Ir a Génesis 3, 17. Que es algo que estamos haciendo mucho estos días, ¿no? De calor. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ir a Génesis 5, 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de ¿qué? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuál es la esperanza que recae sobre Noé? La restauración. Muy bien, recae la esperanza de restaurar la maldición que vino por la caída del primer Adán. Por tanto, en Noé lo que nos encontramos es el ¿qué? Es esa línea de la simiente de la mujer que sobre sus hombros recae el restaurar otra vez el ideal, la bendición primera. ¿Sí? Fijaros que no solamente es esa conexión entre Set, la imagen y semejanza, Noé nos aliviará, nos dará descanso, en realidad lo que dice, sino fijaros que hay una expresión importante aquí. Fijaros en el versículo 29, y llamó su nombre. ¿Qué os parece esta expresión? Como Dios cuando hace la creación, y llamó a la tarde y a la mañana. Vale. Fijaros ahora en Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Interesante, ¿no?
Génesis 5:2. Varón y hembra los creó. ¿A quién se está refiriendo aquí? Adán y Eva. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que Adán es genérico. ¿Quién llamó el nombre aquí? Fijaros que esta expresión, y llamó el nombre, en esos versículos solamente aparece Dios nombrando a Adán y Eva, Adán nombrando a Set, Lamec nombrando a Noé. Y eso es importante porque en el resto de la genealogía de Noé no aparece. Y es crucial esa expresión porque Lamec llamó el nombre Noé, Adán llamó el nombre Set, Dios los llamó Adán. Vamos, fijaros que esta frase nos lleva directamente hasta ¿qué? Hasta Génesis mismo, hasta el ideal mismo de ser creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, es otra conexión que la Biblia hace de que ahora este Noé, ¿quién es? Este Noé es precisamente esa línea de la simiente de la mujer que trae la esperanza de restaurar el ideal de la creación misma, la imagen y semejanza que el ser humano perdió. Y esto es dado por Dios, porque Él dio esa línea en sustitución a Abel que fue muerto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Por tanto, fijaros que lo que vemos de Génesis 3 hasta llegar a Génesis 6 es precisamente la evolución de ¿qué? De esas dos simientes. ¿Ya? Y eso es muy importante. La genealogía de la simiente de la serpiente que empieza con Caín, Lamec y sigue adelante, y la genealogía de la simiente de la mujer que va a través de Set y llega hasta Noé. Por lo tanto, hay dos simientes que van avanzando, ¿sí? Y hay una enemistad que va avanzando. Y esto es lo que nos sitúa en el contexto de Génesis 6. Porque cuando llegamos a Génesis 6, fijaros entonces lo que sucede. Vamos a ver Génesis 6 y ahora entramos en la exégesis de los primeros 12 versículos. Y ya os informo que no vamos a acabar el diluvio. Pero bueno, vamos a ver si puedo apretar un poco el acelerador. Vamos a leer los primeros 12 versículos, ¿ya? Por cierto, no nos vamos a liar en todas las cosas aquí, porque si nos liamos en los hijos de Dios y las mujeres, nos salimos, ¿ya? Pero fijaros, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fijaros que llegamos a una situación ahora en Génesis 6, ¿de qué manera? Muy bien, esa es la palabra crucial. De caos. ¿Dónde hemos visto el caos? Al principio y después. Al inicio de la creación. ¿Y dónde más lo hemos visto? Con la serpiente. Con la serpiente. Fijaros que en Génesis 3, en realidad lo que se produce es una situación caótica. Porque Génesis 3 es la inversión del ideal de la creación. Se invierte el ideal de la creación. Y eso se lo comentaba Fernando. Hay un autor que, si encontráis libros suyos, leerlos, se llama Donald Carson. Y Donald Carson habla de lo que sucede en Génesis 3 es una desdeificación de Dios. ¿Por qué? Porque en el ideal de la creación es Dios por encima de todo, el hombre a imagen y semejanza, y la creación por debajo, el hombre gobernando. En el ideal de la creación hay una inversión. La creación está por encima, representada en la serpiente, y el polvo eres, al polvo volverás. Al final la creación gobierna sobre nosotros porque
en la tumba. Está el ser humano, quien se deifica sabiendo el bien y el mal a su manera, y está Dios por debajo. Dios ya no pinta nada. Ahora, el ídolo y el Dios que vale es el ser humano, uno mismo. ¿Ya? Por tanto, cuando muchas veces hay gente que me dice, no, tienes que predicar sobre la televisión, que puede ser un ídolo, que es malo. Oye, a mí me gusta ver series en la tele, me gusta Caso y cosas de esas. ¿Sí? ¿Ya? El problema no es la tele, el peor ídolo que hay soy yo mismo. ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya? Porque el ser humano tomó el sitio de Dios en aquel momento. ¿Ya? Por lo tanto, es una inversión. Entonces hay un caos que se produce en Génesis 3 y los efectos de ese caos, en esa enemistad entre estas dos simientes, los efectos de ese caos van increciendo, 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 increciendo hasta que llegamos a Génesis 6. Y ese caos generado en Génesis 3 llega a su máxima clímax, a su cúspide en Génesis 6, donde la enemistad de esas dos simientes parece que la simiente de la serpiente se está comiendo la simiente de la mujer. Llega un momento que todo es maldad y corrupción. Por tanto, el efecto de Génesis 3 llega a su clímax en Génesis 6. Y ahí Dios tiene que decir, se acabó. ¿Ya? Va a ejercer lo que algunos han llamado juicio y gracia restrictivo. Gracias a que eso sucede, después la simiente continúa. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, fijaros que ese contexto es importante para entender lo que llegamos a Génesis 6. Eso empieza y esas dos simientes avanzan. Y ahora parece que esa enemistad y ese caos es tanto que una está desapareciendo. Parece. ¿Ya? Porque ahora quiero que veamos la estructura literaria de Génesis 6, del 1 al 12. Y la tenéis ahí delante, ¿la tenéis? Vale, es importante. Acordaros que las estructuras literarias son importantes, que son cómo se estructura el texto. ¿Ya? Y ahora hago el anuncio para el curso que empezará en octubre. Vamos a tener un curso de hermenéutica. ¿Ya? Y en ese curso de hermenéutica, que es cómo interpretar la Biblia, vamos a mirar esas cosas. Y uno de los temas que tocaremos será cómo hacer bosquejos, ¿ya?, de análisis exegéticos, es decir, siguiendo la estructura del texto, cómo hacemos un bosquejo, ya sea para un estudio o para un mensaje. De tal manera que nuestro estudio y mensaje siga no lo que nosotros pensamos, sino lo que el texto dice y cómo se estructura. ¿Ya? Eso es importante. Porque lo importante es que la Biblia hable. ¿Ya? No que hablemos nosotros, que para eso ya hablamos demasiado. ¿Ya? Entonces, fijaros, la estructura literaria es importante, porque ¿qué nos muestra esta estructura literaria? Estructura literaria. ¿Ya? Fijaros que está organizada en cierta manera en tres bloques. ¿Ya? ¿La tenéis ahí delante? El primer bloque sería del versículo 1 hasta el 7. El segundo bloque sería del 8 al 10. ¿Ya? María, si tú la tienes, ponte con... Sí, mejor. Así la puedes ver. Fijaros que el primer bloque sería del 1 al 7. ¿Ya? El segundo bloque sería del 8 al 10. Y el tercer bloque sería del 11 al 12. ¿Ya? Y estos tres bloques, fijaros que están organizados estos tres bloques en dos partes. ¿Ya? O dos partes cada uno de ellos. Esas dos partes describen la situación de la humanidad, o la situación que se encuentra, ¿ya? Y después la reacción que Dios tiene en relación a esa situación. ¿Sí? El primer bloque y el tercer bloque están divididos de esta manera. Situación, sea cual sea, de caótica, y reacción de Dios. Y en medio del primer y tercer bloque nos encontramos un segundo bloque, que es la genealogía de Noé. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Todos tenéis la estructura ahí delante? ¿Queréis que repita? Unas gatillas. No tenemos que correr, no puedo esperar a que me encontréis, no hay problema. No tenemos prisa. Si el Señor llega antes, mejor. ¿Sí? Vale, repito ya. Repito otra vez, ¿vale? Ahora que estamos todos ahí centrados. Génesis del 1 al 12, la estructura literaria. Tiene tres bloques. ¿Sí? Primer bloque del 1 al 7, segundo bloque del 8 al 10, tercer bloque del 11 al 12. ¿Sí? Vale. Estos bloques, sobre todo el primero y el tercero, están organizados en dos partes.
Una parte que nos describe la situación, ya sea de la humanidad o de la tierra, según como se encuentre, y la reacción que Dios tiene en relación a esa situación. ¿Sí? El primero y el tercer bloque están organizados así. Ahora, entre el primero y el tercer bloque está el segundo. Ese segundo es distinto porque nos narra a Noé y a su genealogía. Parte por la mitad el primero y el tercer bloque. ¿Sí? ¿Vale? Bien, esta estructura dice, ¿por qué eso es importante? Bueno, vamos a intentar definir por qué eso es importante. Pero si os fijáis ahora, tanto el versículo 3, ¿ya?, como el versículo 7, ¿ya?, son en cierta manera como Dios actúa. Fijaros en el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que hace Dios? Limita la edad, ¿ya? Y eso es a consecuencia ¿de qué? De lo que se ha descrito en el versículo 1 y 2. A consecuencia de lo descrito en el versículo 1 y 2, Dios decide tomar esta decisión. ¿Sí? Fijaos en el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil en las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Eso es el anuncio del diluvio, ¿ya? ¿Por qué Dios anuncia el diluvio? Anuncia a raíz de lo descrito en los versículos anteriores, ¿ya? A raíz de la situación del ser humano, Dios decide que actuar con juicio y raernos. ¿Veis esa estructura? Esa estructura es muy importante. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque esto nos muestra de que Dios no es un Dios que actúa con capricho, ¿ya? Y digo esto por algo importante, porque el acontecimiento del diluvio muchas veces es comparado con mitos paganos de aquel tiempo. La época de Gilgamesh y todas estas cosas, donde los dioses mandan el diluvio. ¿Sabéis por qué? Porque básicamente el ser humano hacía demasiado ruido y les molestaba. Y entonces se levantaron con el pie izquierdo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicieron? Abrieron una manguera. Vamos a cambiar el rayo, ¿ya? Yo no sé lo que esos dioses harían en estas últimas noches que no se ha podido dormir con el calor que ha hecho, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque en esos mitos los dioses actuaban por capricho muchas veces y por cosas insignificantes. En el diluvio de la creación una distinción es clara. Dios actúa no por capricho, sino que Dios actúa como acto de juicio en respuesta a la maldad, a la corrupción y al pecado que había en el ser humano sobre la tierra. Porque Dios actúa en respuesta a ese pecado. ¿Sí? Hablaremos un poquito más de esto, ¿ya? Pero fijaros, vamos al primer bloque, ¿no? Primer bloque, el versículo 1, nos define la extensión de la raza humana, ¿sí? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. No quiero que perdáis de vista esto que hemos hablado, ¿ya? Estas dos simientes que avanzan y ese caos, ¿ya? Y ahora viene el lío que no vamos a intentar solventar aquí, ¿no? Lo solventaremos en el cielo. Entonces, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son estos? Que las hijas de los hombres, es un poco más claro, ¿ya? Las hijas que les nacieron eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿ya? Ahora aquí viene la cuestión, ¿quién eran esos hijos de Dios? Los que son descendientes de la mujer. Los descendientes de la mujer. ¿Qué descendientes de la mujer? Los hijos de Seth. Bueno. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Bueno, una de las cosas no vais tan desencaminados. Hay varias interpretaciones en relación a esto, ¿ya? Una es que lo que vemos aquí es en cierta manera los que representan la línea de Seth y los que representan la línea de Caín. Esa es una interpretación que hay, ¿ya? Otra interpretación que hay es que los hijos de Dios se refiere a reyes y príncipes de aquel tiempo, ¿ya? Con una cierta autoridad que gobernaban y entonces pues se liaron con las hijas de los hombres que eran hermosos, ¿ya? Los hijos de Dios representan en cierta manera lo que eran reyes y gobernantes de aquel tiempo. Otra interpretación, ¿cuál sería? Ángeles caídos. Vale. Otra interpretación es que los hijos de Dios representan a ángeles caídos o ángeles que pues acabaron teniendo relaciones sexuales con mujeres, ¿ya? Y la última interpretación es la
la última posibilidad que se argumenta es que esos hijos de Dios sean dioses menores dentro del panteón de dioses. ¿Ya? Bueno, esa la descarto totalmente. ¿Ya? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedaríais? Luego hay Pues puestos a interpretar tantas cosas. Con lo que tenemos aquí. Vale. Si lo cogería las dos simientes, Vale. yo no sé, los hijos de Dios, pues los que están entregados a Dios y que siguen su camino, ¿no? Los cogería por ahí, porque... Vale. No vas a desencaminada. A ver, no vamos a resolver las cosas aquí, pero ¿alguna idea más? Yo con los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, aunque caídos. Vale. Pero entonces los gigantes, ¿de dónde salen? ¿Habéis visto la película de Noé? Sí. La última. Salen gigantes de piedra. Yo no sé si estaba más viendo El Señor de los Anillos que Noé, pero... Bueno, los gigantes en cierta manera surgen de esta relación. de esta unión. ¿Ya? Entonces supongo que serían los ángeles Si leéis el libro apócrifo de Enoch, ¿ya? El libro apócrifo de Enoch narra lo que supuestamente sucedió allí. La tercera interpretación que hemos dado, ángeles que se unieron, ¿ya? a mujeres, ¿ya? Se sustenta mucho esta línea. ¿Por qué? Porque la expresión hijos de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, ¿vale? Casi, de manera consistente, se atribuye a seres angelicales. ¿Ya? Un ejemplo es el libro de Job. ¿Ya? Si queréis podemos leer ahí. Fijaros en el capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante, ¿estáis ahí? Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Claro, Pero fijaros que venía que- camuflado. Venía Venía camuflado. A ver, no sé si venía camuflado, la verdad. No venía camuflado, es decir, aunque hubiese venido camuflado, a Dios no le engaña, ¿no? No, pero fijaros que la idea de hijo de Dios se aplica a quién aquí. A los ángeles. A los ángeles, incluso dice a los hijos de Dios, entre los cuales, por lo tanto, a ver, evidentemente no es la idea de hijo de Dios que nosotros podemos tener en mente, ¿ya? No es esa idea, ¿ya? No es la idea ni de esa simiente, no es esa idea, pero es una expresión que se utiliza para referirse a ¿qué? A los seres angelicales. Nos lo encontramos también en el mismo libro de Job, tenéis las citas ahí, Job 2, versículo 1, Job 38, versículo 7, Salmo 29, versículo 1, Daniel 3, versículo 5. ¿Ya? Estas referencias las tenéis en las notas. El uso de hijo de Dios se atribuye a seres angelicales. ¿Ya? Por lo tanto, claro, si esto lo aplicamos a Génesis 6, y parece ser que el libro de Enoch, ¿ya? Que es un libro apócrifo, ¿ya? Que narra lo que supuestamente sucedió allí, narra esto, que los ángeles se juntaron con las mujeres. ¿Ya? Si vais al libro de Judas, la pequeña carta de Judas, ¿ya? La pequeña carta de Judas, una de las, no las problemáticas, pero una de las cosas por las cuales se argumenta que, por algunos, de que no tendría que ser un libro canónico, es que Judas cita bastante del libro de Enoch, ¿ya? Y de otros libros apócrifos como la Ascensión de Moisés. ¿Ya? Lo vamos a leerlo ahora, ¿no? Fijaros que en el versículo 6 nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos habla de unos ángeles, ¿ya? Que no guardaron su dignidad. Pero si seguís leyendo un poquito más adelante vais a ver que a partir del versículo 11 menciona a Caín, menciona el error de Balaam, la contradicción de Coré, ¿ya?
Y si seguís leyendo, después va a mencionar el tema del diluvio y así. Por lo tanto, parece ser que Enoc, el libro apócrifo, interpreta que fueron ángeles. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Yo me recuerdo que en una iglesia en Estados Unidos predicaron de ese texto y el pastor sustentó su argumento en base al libro de Enoc. Yo no sé si haría esto, porque el libro de Enoc es un libro apócrifo y como tal no es un libro inspirado y como tal no es un libro con autoridad divina. Al siendo un libro apócrifo, no fue escrito por Enoc, fue escrito por alguien mucho más tardío que no era Enoc, pero que se puso el nombre de Enoc, que era algo común en los libros apócrifos, para dar autoridad al libro. Por tanto, estás interpretando algo en base a algo que no era ni inspirado ni con autoridad divina. Entonces es un problema. Entonces, si cogemos la expresión hijos de Dios como seres angelicales, ¿ya? En el contexto bíblico, parece ser entonces que fueron los ángeles que se juntaron con las mujeres y lo que nació, ¿ya? Es lo que fuese, ¿ya? Y unos hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaban para sí mujeres, se escogieron entre todas. Entonces Jehová no va a contender con eso. Había gigantes, parece ser que esto es lo que sale de ellos, ¿ya? Lo que fuese, ¿ya? Dime, María. Pero no hay una parte en la palabra que es, no me acuerdo exactamente, creo que fue el mismo Señor, que habla de cuando en la eternidad, que no vamos a tener relaciones porque somos como los ángeles. Entonces quiere decir que los ángeles eran asexuados. Dice que no se casan ni se dan en casamiento. Por eso. ¿Ya? Bueno, Pero aquí pueden tomar el sí, aspecto del hombre. sí, lo vemos también, por ejemplo, con Abraham. Dos eran ángeles con aspecto de hombre. Bueno, vale, muy bien. Una cosa es el aspecto y otra cosa es... Bueno, pues si tenían aspecto de hombre podían hacer otras cositas también. ¿Ya? Bueno, ¿En ese sentido? Entonces, claro, esos que no se darán en casamiento, no nos casaremos, ¿por qué? Porque el ideal de matrimonio estará cumplido. Claro, esa es la idea. ¿Ya? Pero eso es otro tema que va por aquí. Bueno, ¿Cómo debemos interpretarlo? Mi opinión personal, que no sé si vale mucho, pero en cierta manera es mi opinión personal. ¿Ya? Claro, la expresión hijos de Dios sí que se aplica a seres angelicales, pero he dicho casi, ¿por qué? Porque la idea del concepto de hijo de Dios lo hemos visto también que parte desde el ser humano creado a imagen y semejanza. Por lo tanto, esto también lleva la línea, en cierta manera, de el ser humano a imagen y semejanza, ¿no? Seguirá habiendo el debate, puede sustentarse que eran los ángeles con las mujeres, lo que fuese. Si es así, el caos que empezó en Génesis 3 llegó incluso a afectar, a romper las barreras del mundo, dejadme decirlo así, natural y espiritual, en cierta manera, ¿ya? Si lo sustentamos así. Creo que para evitar un poco el debate, sin ser ciegos ahí y cerrar los ojos, creo que la mejor manera de entender esto, ya sin sacar esto de lado, la mejor manera de entender esto es en cierta manera, como decía un poco Esther, que lo que no podemos hacer es que un árbol nos elimine la vista de todo el bosque. ¿Ya? Centrar la atención en un árbol y qué era esto, y perder de vista lo que es el contexto. Porque lo que creo que debemos captar es precisamente esto. Es la idea de que el caos de Génesis 3 ha llegado a tal nivel, ¿ya? A tal nivel, que lo que se produce es que la progresión de estas dos simientes, por ese caos en Génesis 6, se llega a un momento que parece ser que la esperanza está totalmente perdida. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente, esa corrupción, esa violencia y esa maldad es tanto que parece ser que en esa enemistad una se come a la otra. Y Dios tiene que actuar en relación a eso. ¿Sí? Creo que debemos ver más el contexto general y no centrarse tanto en qué sacamos de esto. Porque, ¿sabéis? ¿Queréis que os diga algo? No vamos a saber hasta que lleguemos a venir. Y allá el Señor nos dirá, oye, nada de esto. Estabais totalmente, vos fuisteis por la tangente. O nos dirá, pues oye, tan mal no estabas en ese sentido. ¿Eh? Entonces, creo en cierta manera que es importante ver ese contexto general. Saber las interpretaciones que hay, tener una posición en algún sitio, pero creo que es en ese aspecto mirar más ese contexto. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora, preguntas. A ver, ¿tenéis alguna pregunta aquí? ¿No?
Vale, entonces, fijaros que el versículo 3 es la respuesta de Dios a esa situación del versículo 1 y 2, de que se juntaron hijos de Dios y las hijas de los hombres. Fuese lo que fuese eso, ángeles, reyes, lo que fuese, no era correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa en base a ello. ¿Os fijáis? Dice, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios limita. ¿Por qué pensáis que limita esto? Lo limita para que esa situación no siga adelante. Para que no haya más maldad. ¿Vale? En algunos. Fijaros que eso es gracia, lo que algunos teólogos han llamado gracia restrictiva. Por gracia Dios actúa en juicio, 120 años, que son suficientes, ya, 120 años, pero es una gracia restrictiva. Esa limitación hace que esa situación no avance. No avance. ¿Ya? Pero fijaros que hasta aquí, de momento, no se nos ha descrito lo que es la situación moral ni del ser humano ni de la tierra. Eso aparece en el versículo 5. ¿Ya? Es importante. Fijaros en el segundo bloque. ¿Ya? Fijaros, el versículo 4 es un versículo que se ha llamado parentéticos, como un paréntesis ahí. ¿Ya? Aquí hablamos de los gigantes, otro tema. Había gigantes, ¿ya? En la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Fuese lo que salió, era algo natural ahí, ¿ya? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien, parentético. Ahora lo que nos interesa es el versículo 5. Fijaros, y vio Jehová, ahora aquí es donde se describe la situación moral del ser humano, ¿ya? Y quiero que veáis que se usan unos verbos que se van repitiendo. Fijaros que hay énfasis en el verbo ver. Fijaros en el versículo 5, y vio Jehová. Fijaros ahora en el versículo 12, que sería el tercer bloque de ese que hemos descrito, ¿ya? Fijaros como en el versículo 12 vuelve a aparecer el verbo, y miró Dios la tierra. ¿Os dais cuenta? Es importante ese verbo, ver y mirar. ¿Por qué? Es importante porque lo que se nos va a mostrar ahora es la visión que Dios tiene de los hechos, no la visión que el ser humano tiene. Esa visión no importa. La que importa es la visión de Dios y la opinión que Dios tiene de lo que está sucediendo, ¿ya? Y yo estaba repasando esto y pensaba en el Día del Orgullo Gay en Madrid. Si lo miras desde los ojos del mundo, ¿ya? Es un día de orgullo y progresista. Ahora, eso no importa. Lo que importa es la visión de Dios en relación a los asuntos. Porque el pecado siempre es definido desde la postura de Dios, no del ser humano. Y fijaros entonces ahora en el versículo 5. Y vio Dios, eso es lo que Dios vio. Esa es la visión de Dios y la opinión de Dios. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la descripción moral del ser humano. Y fijaros que la moralidad viene descrita desde la posición de aquel que es la regla absoluta de moralidad, que es Dios. ¿Ya? Y ve que la maldad de los hombres es mucha y que el designio, fijaros ahora, de los pensamientos del corazón. Es una frase curiosa, ¿ya? Pero se nos aleja un poco de nuestra visión. Nosotros pensamos ¿con qué? Con la cabeza. Espero. Algo muy ingenioso, ¿ya? Pero pensamos con la cabeza. En aquel tiempo, ya en la cultura semítica, la cabeza, la mente, no tenían conceptos para la mente. El asiento de voluntad, pensamiento, era el corazón. El corazón era el asiento ya y el centro de lo que era la persona. Se pensaba, se sentía, la voluntad recaía en el corazón. Y fijaros que aquí nos dice que el pensamiento del corazón, es decir, la voluntad de lo que era el ser humano, era de ¿qué? Continuamente el mal. Bueno, eso si tuviésemos que poner algún nombre, le llamaríamos pues la depravación total del ser humano, ¿no? El calvinismo, la depravación total del ser humano. Fijaros que esta es la visión que Dios tiene. El ser humano está totalmente corrompido y de manera continua. Y esa corrupción del ser humano es algo activo, ¿ya? La corrupción total del ser humano no es algo pasivo, es algo que mueve al ser humano al mal y a hacer lo que no es agradable delante de Dios. Y aquí Dios toma una decisión. Y ahora aquí vamos a ver cómo me explicáis esto. Y se arrepintió Jehová. ¿Qué quiere decir eso?
Mucho dolor, ¿no? ¿Vale? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estas expresiones me gustan porque son antropomorfismos en cierta manera, pero, a ver, nuestro Dios no es un Dios impasible en el sentido de que es un Dios, es un témpano de hielo. No lo es, tiene expresiones, como por ejemplo esta. ¿Ya? ¿Pero a qué se refiere que Dios se arrepintió? Dijo, no me caches, me equivoqué con esta gente. Tampoco los ya lo sabía. Muy bien. Eso no podía decir. No puede ser arrepentimiento desde nuestra perspectiva de pecado, porque Dios es perfecto. No puede ser arrepentimiento de decir, estos tipos me salieron mal, me arrepiento de haberlos hecho, me salieron mal. No porque Dios sabía, Todo, lo sabe todo. Debe y ser Dios no hace nada incorrecto. una expresión para que entendamos nosotros la postura que tenía que tener Dios sobre el hombre. Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Vale, en cierta manera es una expresión para que podamos Para que lo entender. entendamos. Vale. ¿Alguna idea más? Fijaros que una de las cosas que se está diciendo no es que Dios diga, vaya, me equivoqué, me arrepiento, no es esta la idea. La idea de ese arrepentimiento de Dios es que Dios actúa siempre de manera consistente frente al pecado. Siempre. Frente al pecado, frente a la maldad, frente a la corrupción, frente a la injusticia. Dios es un Dios perfecto y santo, y su reacción siempre contra el pecado será el arrepentimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de actuar en justicia por quien es Él contra ese pecado. Fijaros lo que un autor dice aquí. Dice, observamos muchos casos en las Escrituras que muestran que si Dios planea traer juicio y la gente se arrepiente y hace el bien, el castigo no tomará lugar. Y viceversa. Dios se arrepiente precisamente porque es, a ver si soy capaz de entender esto. Dios se arrepiente precisamente porque es inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no se mueve por nada. Bueno, que no se mueve por nada, exactamente. No No cambia. ¿Ya? Dios es un Dios que no cambia. ¿Ya? Paul House comenta, el arrepentimiento de Dios significa, fijaros bien, que la acción debe tomar lugar sea como sea. Es inmutable, debe tomar lugar. No porque se ha producido un gran error cósmico. No es porque Dios fallase y que me salieron mal, tengo que raer con ellos, porque me arrepiento. No. La idea es que, porque Dios es inmutable, y la inmutabilidad de Dios significa de que Dios no cambia en su ser y en sus propósitos. Dios es inmutable siempre en su ser, siempre va a ser santo, siempre va a ser justo, siempre va a ser amor. Si eso nunca va a cambiar. Por lo tanto, un Dios que es inmutable en su ser y en sus propósitos, cuando hay pecado, el juicio tiene que llevarse sí o sí. Porque si no se llevase a cabo, ¿qué pasaría entonces? No sería justo. Dios dejaría de ser Dios, porque se negaría a su misma fe. Y la cruz es un ejemplo de eso. Dios tuvo que juzgar el pecado en su Hijo. No tiró para atrás en ese sentido. ¿Ya? En otras palabras, los motivos de Dios son siempre buenos y justos. Y esta es la idea. Dios se arrepiente no en el sentido de que, lo he hecho mal, sino que tiene que raer por ser quien es Él. ¿Sí? Por lo tanto, esto no va a tirar atrás. Ahora aquí viene la pregunta. Y el castigo va a ser el diluvio. ¿Ya? Fijaos en el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que crean. Todo. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde está la esperanza entonces? Si Dios rae con todo. Entonces el 9, porque sigue Muy bien. la línea. Pero fijaros cómo la Biblia nos lo muestra. Entre esos dos primeros bloques, de que Dios limita la edad y de que Dios ve que la maldad del ser humano es totalmente corrompida y que va a raer con ellos, antes de que nos diga de que toda la tierra está mal, antes de esto, nos arroja ahí como una cuña algo en medio, para que veamos que hay una línea distinta, una línea que no es de maldad, sino de justicia, una línea que trae precisamente esa esperanza. Y ahí está la genealogía de Noé. Fijaros, en el versículo 8. Pero, y ahí hay un cambio otra vez de estructura gramatical. ¿Por qué hay un cambio de estructura gramatical aquí, en el versículo 8? ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia nos está diciendo, la situación ahora de este hombre es distinta a lo que habéis leído hasta ahora. Esa maldad continua no aparece en Noé. ¿Ya?
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora fijaros, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. La genealogía de Noé. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Está diciendo de que en medio de esa simiente de la serpiente que ha crecido como una anaconda inmensa, ¿ya?, encontramos una cuña de qué? De justicia y de esperanza, que es la línea y la genealogía de Noé. Y después de esto, el texto vuelve con el último bloque, toda la tierra. Fijaros ahora a partir de el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y ahora fijaros los términos que usa. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué palabra destacaríais aquí? Corrupción. En Miami, ¿no? Corrupción. Fijaros aquí que es una palabra que destaca, y la otra palabra es ¿qué? Tierra, ¿vale? Eso es importante porque nos define toda la tierra, ¿ya? Por lo tanto, el evento que va a actuar va a ser un evento catastrófico. O sea, no va a ser una lluvia, un chubasco de aquellos locales, no, va a afectar a toda la tierra, de cierta manera. Pero es corrupción y es violencia. Fijaos, el primer término, corrupción, aparece 3 veces. 11 aparece 3 veces, 11, 12 y el segundo 2 veces, 11 y 13. Pero fijaos ahora, si ponemos todos estos términos con lo que hemos visto antes, el ser humano es descrito como ¿qué? Había en el pensamiento del corazón de continuo ¿qué? Así de mal. Maldad. Mal, maldad, corrupción, violencia. ¿Sabéis lo que nos muestra esa acumulación de términos? Tienen un carácter acumulativo. Y el carácter acumulativo, maldad, mal, corrupción, violencia, nos muestra precisamente esto. Nos muestra de que la situación caótica del ser humano era tal que había llegado a un punto de que no había marcha atrás. Dios debía juzgar. Y lo que empezó en la caída llegó a nivel de extremos máximos. ¿Sí? Fijaros aquí lo que un autor nos dice. Dice, la primera edad de la historia humana fue traída a su clímax y culminación en los días de Noé. Y ese fue el clímax de la historia humana. Triste, ¿no? La enfermedad del pecado, la cual empezó inofensivamente cuando Eva fue tentada a dudar de la palabra de Dios, inofensivamente, enfermedad que entonces empezó a mostrar su verdadero carácter dantesco en la vida de Caín, ¿ves cómo estaba creciendo? Enfermedad que maduró en la impía civilización desarrollada por los descendientes de Caín. Dice, finalmente descendió a ciénagas terribles de maldad y corrupción que solamente un diluvio global proveniente de las ventanas del cielo podía purgar y limpiar el frenesí de la tierra. Bueno, fijaros que esta es la idea. De aquí, esa simiente empieza a crecer tanto, ese caos es tan grande que parece que esto se esté comiendo esto. Pero, gracias a Dios, la salvación proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Y Dios mantiene la simiente de la mujer. Y Dios ahora con el juicio raerá lo que es precisamente todo esto para que la redención continúe. Y ese raer con el diluvio va a ser visto en octubre. Va a ser visto como esto, fijaros, va a ser visto como un acto de nueva creación. Mediante el acto de juicio del diluvio, Dios mantendrá esa simiente, evitará que ésta se lo coma todo, mantendrá esta simiente y será como un volver a Génesis 1 y 2 para empezar de nuevo en ese progreso a la redención. ¿Sí? Y claro, pero esto lo debéis creer porque no vamos a tener tiempo de poder verlo. Pero claro, sería ver el diluvio como una nueva creación y después Noé y su familia como un nuevo Adán en esa nueva creación. Pero es la una. Entonces creo que debemos parar, ¿ya? Porque yo estoy solo en casa con Gil.